Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a este aula virtual y de nuevo a esta introducción a la formulación en química inorgánica. Continuando con nuestra serie, llegamos a este nuevo vídeo que vamos a dedicar esta vez a los hidruros. Bien, pues vamos allá. Me gustaría empezar haciendo hincapié de nuevo en el orden de electronegatividades de los elementos. Lo recordáis, ¿no? Aquí os vuelvo a poner un enlace al vídeo donde hacíamos referencia a este orden de electronegatividades para que hagáis un repaso. Pues bien, dentro de esta tabla, fijaos en la posición que ocupa el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra entre los grupos 15 y 16. En combinación con los elementos que se encuentran a su izquierda, será más electronegativo que estos, por el contrario será menos electronegativo que los elementos que tiene a su derecha, es decir, cuando se combina con los grupos 16 y 17. A la hora de representar la fórmula de estos compuestos, como siempre, respetaremos este orden y escribiremos siempre el elemento más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. Por tanto, el hidrógeno, cuando se combine con elementos del grupo 16 y 17, lo escribiremos en la fórmula más a la izquierda, y cuando se combine con el resto de elementos, los escribirá en la fórmula más a la derecha. Bien, vale, pues esto mismo. Como hemos dicho, el hidrógeno será más o menos electronegativo en función del elemento con el que se combine, por tanto, actuará con dos números de oxidación distintos, más 1 y menos 1. Pues vale, dentro de los hidruros vamos a empezar con los hidruros metálicos. Estos son compuestos que se obtienen de la combinación de un metal con el hidrógeno. El hidrógeno, en este caso, por ser el elemento más electronegativo, repito, se coloca más a la derecha y actúa con número de oxidación menos 1. El valor del número de oxidación con el que actúa el metal se colocará en la fórmula como subíndice del hidrógeno. ¿Y cómo se van a nombrar estos compuestos? Pues para nombrarlos, siguiendo la nomenclatura de Stock, vamos a empezar por esta, escribiremos primero las palabras hidruro de y a continuación el nombre del elemento metálico, poniendo entre paréntesis con números romanos el número de oxidación con el que actúa el metal. Como siempre, no será necesario poner este número si el elemento que acompaña al hidrógeno solamente tiene un único número de oxidación. Vale, pues podemos ir practicando con estos ejemplos que tenemos aquí. Vamos a empezar con el primero, que es una combinación entre el aluminio y el hidrógeno. El aluminio únicamente tiene un solo número de oxidación, que es más 3. Por lo tanto, como hemos dicho, si el elemento que se combina con el hidrógeno solamente tiene un único número de oxidación, no es necesario indicarlo a la hora de nombrarlo, es decir, no será necesario ponerlo entre paréntesis después del nombre del compuesto. Aquí tenemos, por tanto, un hidruro de, hemos dicho que nombraríamos primero hidruro de y a continuación el nombre del elemento metálico, hidruro de aluminio 3, y ya está, no será necesario indicar nada más. Con el calcio pasa algo similar. El calcio solamente tiene un número de oxidación que es más 2, por lo tanto, en su combinación con el hidrógeno, a la hora de formar un hidruro, no será necesario tampoco indicar entre paréntesis el número de oxidación con el que actúa el calcio. Nombraremos este compuesto que tenemos aquí entonces como hidruro de calcio y ya está. Bien, ahora vamos a ver el siguiente compuesto. Se trata de la combinación con el platino. El platino podría actuar con dos números de oxidación distintos, que son más 2 y más 4. ¿Con qué número de oxidación estará actuando aquí? Bien, pues si os fijáis, como subíndice del hidrógeno aparece la valencia con la que actúa el platino, la valencia o el valor del número de oxidación con el que está actuando el platino. Si el platino podría actuar con más 2 y más 4, en este caso está actuando con número de oxidación más 4.
Por lo tanto, este compuesto lo nombraríamos como hidruro de platino y entre paréntesis el valor del número de oxidación con el que está actuando el platino. El siguiente que tenemos aquí es la combinación entre el oro y el hidrógeno. El oro también puede actuar con dos números de oxidación distintos, +1 y +3. Aquí está actuando con número de oxidación +1. Fijaros que como subíndice del hidrógeno no hay nada. Entendemos que es el 1, por tanto, nombraríamos el compuesto como hidruro de oro 1. Con el hierro puede actuar también con dos números de oxidación distintos, +2 y +3. En este caso, vemos que está actuando con valencia 3, por tanto el compuesto será hidruro de hierro 3. Y en el inferior, en el último que nos queda por nombrar, tenemos que se trata del hidruro de hierro 2. Bien, pues siguiendo con la nomenclatura de los hidruros metálicos, ahora vamos a nombrarlos según la nomenclatura sistemática, en la que usábamos prefijos multiplicadores. Como en otros compuestos que hemos visto hasta ahora, haremos servir dichos prefijos que indican el número de átomos en la fórmula. Los nombraremos con la palabra hidruro, precedida del prefijo multiplicador correspondiente que nos indicará el número de hidrógenos y después el nombre del metal que acompaña al hidrógeno. Es bastante más sencilla que la anterior porque no es necesario recordar los números de oxidación con los que actúan los metales. Por tanto, vamos a practicar con estos mismos ejemplos de antes, pero esta vez aplicando la nomenclatura sistemática. Hemos dicho, nombraremos el compuesto en primer lugar nombrando la palabra hidruro, que irá precedida por el prefijo que indica el número de átomos de hidrógeno que hay en el compuesto. Por tanto, esto será un trihidruro. ¿De qué? De aluminio. Muy sencillo. El siguiente, ¿cómo lo nombraremos? Pues como un dihidruro de calcio. El siguiente, ¿cómo lo nombraremos? Pues tenemos 4 hidrógenos, un platino, tetrahidruro de platino. Y el siguiente, ¿cómo lo nombraremos? Fijaos, en este caso, únicamente hay un átomo de hidrógeno. Habíamos dicho en vídeos anteriores que podíamos prescindir del prefijo mono cuando solo había un único átomo del elemento en ese compuesto. En este caso lo indicaremos puesto que podría dar a confusión, ya que el oro, como hemos dicho antes, tiene dos números de oxidación distintos, +1 y +3. Para no confundirlo con el compuesto que se forma con el átomo actuando con número de oxidación +3, es conveniente colocar el prefijo mono delante del término hidruro y de esta manera no hay lugar a confusión. Nombraríamos este compuesto entonces como monohidruro de oro. Es decir, usaremos siempre el prefijo mono cuando haya cierto lugar a confusión. El siguiente compuesto, ¿cómo lo nombraremos? Muy sencillo, como el resto, ya casi que es muy previsible. Trihidruro de hierro y el último, dihidruro de hierro. Pues bien, ahora vamos a continuar con los hidruros no metálicos. Hemos visto los metálicos, pues ahora vamos con los no metálicos. Pues eso, compuestos del hidrógeno con elementos no metálicos. Acordaos de qué puesto ocupa el hidrógeno en el orden de electronegatividades. Aquí el hidrógeno actuará con número de oxidación +1, positivo, por ser el menos electronegativo de los dos, según el orden de electronegatividades al que siempre hacemos referencia. Estos, los hidruros no metálicos, los vamos a clasificar a su vez en dos grupos distintos: los hidruros volátiles y los compuestos hidrácidos. Empecemos con los hidruros volátiles. Recordad que estamos con los hidruros no metálicos ahora, ¿eh? Es un poco de lío de clasificación, ¿verdad? Un poco de paciencia y poco a poco, a ver. Dentro de los hidruros no metálicos, los hidruros volátiles son combinaciones del hidrógeno con alguno de los elementos siguientes que tenemos aquí, no metales.
el boro, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el oxígeno, que ocupan en la tabla periódica estas posiciones que veis aquí. Y escribiremos en la fórmula el nombre del no metal y a continuación el del hidrógeno, por ser en estos casos el más electronegativo. Repito, el oxígeno es una excepción. Por supuesto, si recuerdas el orden de electronegatividades, el oxígeno es más electronegativo y por eso se escribe más a la derecha. ¿Vale? Pues bien, ¿cómo los vamos a nombrar? Pues según la nomenclatura sistemática. ¿Cómo? Pues usando la palabra hidruro con el prefijo multiplicador correspondiente, después la preposición de y el nombre del no metal, como hacíamos antes, igual que con los hidruros metálicos. ¿Cómo nombraremos el compuesto? Primero, que tenemos aquí de estos ejemplos que hemos puesto. Este será un ¿qué? Trihidruro de boro. El siguiente, combinación con el carbono, tetrahidruro de carbono. La combinación con el silicio, tetrahidruro de silicio. Con el nitrógeno, trihidruro de nitrógeno. Con el fósforo, trihidruro de fósforo. Con el arsénico, trihidruro de arsénico. Y con el antimonio, trihidruro de antimonio. Muy fácil, no tenéis que recordar ninguna valencia o número de oxidación a la hora de usar este tipo de nomenclatura. Para este tipo de hidruros volátiles veremos una nomenclatura especial que tendréis que aprender de memoria, ya que no hay ninguna regla que podamos seguir. Por lo menos de estos que os marco aquí. El borano, que es el nombre que correspondería a la combinación con el boro, el metano con el carbono, el silano con el silicio, el azano con el amoníaco, aunque se conserva todavía el nombre con el que se conoce comúnmente este compuesto, que es el amoníaco. También tenemos el fosfano, no fosfina. Según la nueva normativa se empleará el nombre de fosfina, de fosfano y no de fosfina. Fosfina ya no se admite. Lo mismo pasa con el arsano y el estivano, que antes eran arsina y estivina. El último compuesto, H2O, lo podemos nombrar como agua si nos encontramos este como un compuesto aislado. Lo nombraremos como oxidano si se utiliza para la formación de otros compuestos. ¿De acuerdo? Bien, pues siguiendo con los hidruros no metálicos, llegamos a los compuestos hidrácidos. Nombrados así por su carácter ácido, son combinaciones del hidrógeno con la mayoría de los compuestos de los grupos 16 y 17 de la tabla periódica, ocupando los siguientes puestos en dicha tabla. Estos elementos son más electronegativos que el hidrógeno, de acuerdo con el convenio establecido por la UPAC. Por lo tanto, los escribiremos a la derecha del hidrógeno en su formulación. ¿Y cómo los vamos a nombrar? Pues vamos a empezar de nuevo con la nomenclatura sistemática, la de los prefijos, que a estas alturas ya no os tendría que suponer ningún problema. Yo creo que es la más sencilla de todas. El no metal se nombrará con el sufijo uro, seguida de hidrógeno. Se colocará el prefijo multiplicador en caso de que haya más de un hidrógeno, eso sí. Vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Cómo lo nombraremos? Pues, en este caso, tenemos el flúor, colocaremos a la raíz del nombre del no metal el sufijo uro, por lo tanto este compuesto se nombrará como fluoruro. ¿De qué? De hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Con el cloro, cloruro de hidrógeno. Con el bromo, será el bromuro de hidrógeno. Con el yodo, yoduro de hidrógeno. Con el azufre, ojo, lo nombraremos como sulfuro de hidrógeno. Con el selenio, seleniuro de hidrógeno, y con el telurio, telururo de hidrógeno. Para estos compuestos se puede utilizar la nomenclatura tradicional. Esta sí que está admitida por la UPAC.
En dicha nomenclatura utilizaremos la palabra ácido seguida del nombre del elemento acabado en hídrico. Pero no, perdón, no del nombre del elemento, la raíz del nombre del no metal con el sufijo hídrico. Por lo tanto, las combinaciones del hidrógeno con el flúor se nombrarán como ácido fluorhídrico, con el cloro ácido clorhídrico, con el bromo bromhídrico, con el yodo yodhídrico, con el azufre, ojo, se nombrará como ácido sulfhídrico, con el selenio ácido selenídrico, ácido selenídrico, y por último con el telurio ácido telurídrico. Pues bien, para estos compuestos también se emplea una nomenclatura especial que también hay que aprender de memoria, como en el caso anterior. Este compuesto de aquí, o estos mismos compuestos que habíamos nombrado antes con la nomenclatura tradicional y con la nomenclatura sistemática, pues recibirán el nombre, según esta nomenclatura especial, de fluorano, en el caso del flúor, clorano con el cloro, bromano con el bromo, yodano con el yodo, sulfano con el azufre, selano con el selenio y telano con el telurio. Y para terminar os he querido poner aquí una tabla con los nombres de progenitores de hidruros por si le queréis echar un ojo, con nomenclatura especial. Esta nomenclatura especial que, como hemos dicho, debe aprenderse de memoria. Pero bueno, empezad con los más conocidos, que son los que hemos visto antes, y como veis son bastante intuitivos. Si os fijáis, todos acaban en la terminación ano, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Me temo que un poco largo también, pero espero que os ayude. Y como os digo siempre, pues acepto vuestros comentarios, vuestras sugerencias, ¿vale? Yo me despido de todos hasta el próximo vídeo, donde continuaremos con esta serie de formulación. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.